La cesión de derechos es un tema bastante mencionado tanto por el consumidor de vivienda que ya tiene la cuota inicial y quiere un buen negocio, como de los agentes inmobiliarios. Siento que este video lo necesita el consumidor de vivienda a pie y los agentes inmobiliarios porque ya es una unidad de negocio muy cotidiana. Entonces, ¿qué es una cesión de derechos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿Cómo es la financiación? Lo van a aprender en este video. Va a ser un video largo, va a ser un video necesario y obligado para nosotros, para el proceso de letrarnos. Y quién mejor que una abogada inmobiliaria, en este caso Lady Noreña, que nos explique qué es eso de la cesión de derechos. Porque yo no voy a hacer una clase, yo tengo un curso que le enseña a los colombianos a comprar vivienda, y yo dije como uno de los negocios es cesión de derechos, y me dijo eso es comprar sobre planos, y yo no, eso es un negocio. O sea, esa persona inicialmente sí compró sobre planos, pero esa persona compra con un objetivo específico que se cumpla poder hacer la cesión de derechos, porque esa pregunta también te la vamos a hacer. ¿Todos los apartamentos pueden hacer cesión de derechos? ¿Y qué es una cesión de derechos? Bueno, por cuál de todas las que hizo. Primero, ¿qué es? Como porque si no, uno es como aquí parado. Explique con su casita. Bueno, es que con mi casita. Es del estudio. Del estudio. Bueno, una cesión de derechos es lo que yo hago cuando compro un proyecto sobre planos, le gané la valorización y lo vendo antes de que la constructora me lo escriture. Por eso estamos hablando de cesión de derechos, porque digamos que hasta que no me escrituren, pues no estoy hablando de un apartamento usado. Hasta que el momento que me lo escrituren, pues yo ya hablo de un apartamento usado. Entonces yo entrego los derechos que tengo sobre ese apartamento antes de llegar a la escritura para que otra persona pues lo reciba. Entonces por eso se llama cesión de derechos. Y es aquí donde genera también muchas confusiones a las personas, porque digamos que hay un camino para hacer las cesiones de derechos. Muchas personas no tienen claro que son 3 partes, que hay que hacer 2 promesas de compra-venta, que hay que hacer 2 procesos. Entonces por eso queremos hacer este video, porque nos han llegado muchas preguntas y la gente se enreda mucho haciendo cesiones de derechos. Sí, todos se enredan, todos los agentes que están en ese proceso se enredan. En la parte mía de la financiación se enredan también un montón. Entonces, yo compré un apartamento hace 18 meses. Yo ya, digamos que voy en 6 meses para la entrega, pero yo no me quiero quedar con él. Ese apartamento ya ganó valorización. Yo, hagamos de cuenta que lo compré en 500, la sala de ventas lo está vendiendo en 600 y yo voy a hacer una cesión de derechos, lo voy a vender en 550. Un poquito más bajito que la sala de ventas, un poquito más alto de lo que yo lo compré. Antes de como continuar con la explicación, resaltemos los beneficios de la cesión de derechos, tanto para quien vende como para quien compra, porque alguien dirá, bueno, pues qué bobada, yo voy a comprar una cesión de derechos, pues se la compro en la sala de ventas. No es tan así, porque hay proyectos que son muy buenos y que se venden en lanzamiento las mejores unidades, las mejores vistas, las mejores áreas, y cuando yo como comprador me acerco a la sala de ventas, oh sorpresa, el apartamento que yo quería no lo hay. Entonces ahí es donde entra en función las cesiones de derechos. Entonces el beneficio para la persona que llega a la sala de ventas y no está, pues que quiere como vincularse al proyecto, es que yo como compradora pues puedo tener una mejor vista, una mejor área de una cesión de derechos, porque la sala de ventas pues ya solamente le quedan pisos bajitos, que es una situación súper típica. Y bien costosos. Sí, también, porque ya están también como al valor del metro cuadrado de hoy, no al valor del metro cuadrado del lanzamiento. Entonces es una situación muy típica, porque normalmente siempre la gente elige lo mejor al principio. Entonces si yo ya llego cuando el proyecto está casi que entregar, pues me van a ofrecer primeros pisos, vistas que no son tan interesantes. Entonces digamos que para quien está buscando un beneficio es que puede encontrar una mejor altura, una mejor vista y una área que, porque normalmente las áreas más comerciales se terminan en la sala de ventas súper rápido. Entonces ese es el beneficio para la persona que está comprando, y adicional que también puede comprar un poquitico más barato a sala de ventas, porque la que está vendiendo puede que le baje un poquito el precio a su apartamento. Puede, porque es decisión de la persona que tiene la cesión de derechos, para que la cesión de derechos rote más fácil. Los beneficios para mí, como pues que fui la primera que compré, que me gané la valorización, es que no me voy a ahorrar los gastos de escrituración. O sea, si yo espero que me escrituren el apartamento y luego lo saco a venta, voy a tener que pagar en el mismo año o en un periodo muy corto 2 veces los gastos de escrituración, y es, digamos que pues son impuestos, eso me entra en la declaración de renta. Entonces para la persona que está vendiendo, el beneficio es que se ahorra los gastos de escrituración y recibe la valorización más pues la recibe en el momento que haga la cesión de derechos. Entonces esos son los beneficios. Entonces yo gané 50 millones de pesos más en 18 meses, y don Rodrigo, que me va a comprar, compró 50 millones de pesos menos y una excelente ubicación. Yo no gasté en escrituración y don Rodrigo pues ya va a seguir con el proceso.
Pero en la sesión de derechos, usted dice que hay 2 promesas de compra-venta, porque entonces yo, ¿cómo le cedo los derechos a don Rodrigo si yo soy la que aparezco en la vinculación a la fiducia? ¿Cómo se hace? O sea, como cuál es el paso a paso para que no se pierda ni el agente inmobiliario, que los hemos visto perdiditos, y también la persona de a pie, o sea, sepa por dónde va, tanto el vendedor como el comprador. ¿Por qué digo yo que son 2 promesas de compra-venta o 2 procesos? Porque puede que en sala de ventas no firme promesa de compra-venta. Porque uno es el negocio que yo hago con la persona que me está comprando mis derechos fiduciarios, y otro es el proceso que se hace en sala de ventas para yo entregarle a la persona mis derechos fiduciarios, pero se tiene que hacer en sala de ventas, o sea, la persona tiene que pasar por sala de ventas. Si hay fiducia, el nuevo comprador tiene que ser un perfil que aprueben en fiducia. Entonces, aquí es donde la gente se enreda como, oye, bueno, ¿qué hago? Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar el encargo fiduciario, qué políticas de cesión de derechos tiene la constructora, porque normalmente por hacer ese cambio de compradores, del comprador antiguo al comprador nuevo en fiducia, pues van a cobrar. Normalmente es como la mitad de un salario mínimo. El nuevo comprador es un perfil que tiene que aprobar la fiducia. Si el proyecto está muy cercano a entrega, esta persona tiene que entrar con la prueba de crédito, y entonces digamos que ahí es donde la gente se enreda porque como que no saben cómo manejarlo. Entonces lo primero es desde sala de ventas, desde la constructora, saber cuáles son sus políticas de cesiones de derecho, y si nuestra intención es hacer cesión de derechos, preguntar si lo permiten, porque hay unas constructoras que por políticas internas no permiten hacer cesiones de derecho. Tú tocaste un tema súper importante, las personas hacen negociación de la cesión de derechos, y ustedes se acuerdan que yo a don Rodrigo, se llamaba don Rodrigo el que iba a vender la cesión de derechos, le puse un precio de 550, entonces él va al banco y dice que necesita una financiación de 550, pero no es así. Cuando yo voy a comprar una cesión de derechos, voy a sacar el crédito sobre lo que yo lo compré inicialmente, que es 500 millones de pesos. Es decir, el crédito se va a desembolsar sobre el 70% de la negociación inicial con la constructora. Él necesita tener esos 50 millones de pesos y adicionar la cuota inicial que yo ya le di a la constructora para quedarse con ese inmueble. Y aquí se caen un montón de cesión de derechos, precisamente porque hacen la financiación con el valor que me está vendiendo comercial esa persona. Entonces, esta persona que compra cesiones de derechos, el comprador es una persona que tiene bastante músculo financiero para coger oportunidades del mercado y financiar poquito. Eso es súper importante. Sí, y es una pregunta súper común que siempre me hace Lady: si hago una cesión de derechos, ¿por cuánto quedan los documentos legales del apartamento? La cesión de derechos queda sobre el valor que están firmados los documentos, la promesa de compraventa y el encargo fiduciario, si estamos hablando de un precio que está en pesos fijos. Si estamos hablando de salarios, pues ya sabemos que el valor de la cesión va a ser el de 135 salarios mínimos al momento de la escrituración, porque también se hace cesiones en proyectos que son BIS. Entonces, súper importante, el valor de la cesión es el que está en los documentos. Si mi promesa de compraventa o mi encargo fiduciario dice que son 600 millones, son 600 millones, ese es el valor por el que van a quedar las escrituras, por el que va a quedar mi apartamento, todo, porque eso es una pregunta muy común en el mercado. Por eso digo que la cesión de derechos es tan vulnerable para el usuario de a pie y para el agente inmobiliario, no solamente en la parte jurídica, sino en la parte de financiación, porque en realidad es algo nuevo que de pronto estamos en un auge de ese tipo de negocios, y las personas hay veces quedan cortas a la hora de hacerlo y por eso no se logran hacer esos cierres. Listo, entonces, ¿cómo es el proceso que no lo hemos explicado? Entonces, el ejemplo que tú colocaste es: compraste en 500 millones, pero estás vendiendo la 550 porque ya ganó valorización de los 2 años que ese dinero estuvo en fiducia. Entonces, ¿cómo debería de pagarle? Si yo soy su compradora, ¿cómo le voy a pagar a Mabel? Entonces, yo le voy a dar a ella, en el momento que hagamos la cesión, lo que ganó de valorización, que son los 50 millones de pesos, más lo que ella ha consignado en fiducia. Que por ejemplo, si ella ha dado 100 millones de fiducia, entonces mi cuota inicial para Mabel son 150 millones de pesos. Entonces la gente ahí es donde se pierde, ¿cómo así? O sea, ¿yo por qué le tengo que dar a ella lo que está en fiducia? Pues porque la fiducia no va a sacar lo que yo he dado de cuota inicial para entregármelo a mí. No, ella me lo da a mí y yo esos 100 millones se los estoy entregando en el encargo fiduciario. Entonces la gente es como que, ¿what? ¿Qué pasa acá? Entonces, repítalo usted. Pues yo le estaba enviando a don Rodrigo, ya se quiere hacer pasar por don Rodrigo, entonces don Rodrigo me tiene que dar los 50 millones de pesos de la valorización para yo poderle vender 50 millones de pesos más barato, que es lo de sala de ventas, esos son negocios, y así funciona la propiedad raíz, y lo que yo he dado de cuota inicial, que son 150 millones de pesos. Esa plata está en la fiducia, pero yo ya me voy a salir de ese contrato, y para que don Rodrigo entre a ese contrato, pues me tiene que dar la plata, o si no, yo no salgo. Claro. Entonces así funciona la cesión de derechos. Entonces la gente dice, pero ¿y dónde están los dos procesos? Entonces,
¿qué garantía tiene, pues yo que soy don Rodrigo, con Mabel al entregarle esa plata? Hay que hacer una promesa de cesión de derechos. ¿Y cuál es la garantía de Mabel? Pues que Mabel o sea, tiene que firmar la promesa de cesión de derechos, pero entonces, bueno, ¿y acá qué ha pasado? ¿Ya fuimos a la sala de ventas? No, hay que ir a la sala de ventas o a las oficinas del proyecto a firmar, o sea, como legalmente y formalmente, que yo me salí del encargo fiduciario y quien va a recibir los derechos que yo tenía en esa fiducia, derechos, obligaciones, el dinero que yo tenía en la fiducia, es don Rodrigo, entonces tiene que firmar. Entonces, aquí es donde, cuando es la finalización de la sesión de derechos, pues cuando yo estoy en sala de ventas y firmo que yo ya no voy a ser el dueño del apartamento 610, sino que va a ser Mabel. Entonces, hasta ahí, entonces la gente dice, bueno, entonces, ¿cómo prometo el dinero? ¿Cómo lo entrego? Pues debería haber un plazo desde que se entregó la primera cuota hasta el momento, el último momento, que es cuando firmo la cesión de derechos en la constructora. Entonces, hablamos de dos procesos. El que hago con la persona que me está comprando, que es esa promesa de cesión de derechos, y ya cuando finalizo en la constructora, que la constructora ya probó el nuevo comprador, que ya sabe que sí puede comprar, que sí tiene los recursos, entonces se hace toda la sesión, los documentos que la constructora diga, el formulario de vinculación a fiducia, el tratamiento de datos personales, la consulta en las centrales de riesgo, en las listas Clinton, bueno, todo ese tipo de cosas, y, o sea, como si fuera una compra normal, se hace la sesión en sala de ventas. Es importante algo, nosotros lo dijimos entre línea, pero tiene que quedar muy claro. Tú no puedes ir a hacer una sesión de derechos en cualquier proyecto. Lo primerito es mirar en la promesa de compraventa de encargo fiduciario que el proyecto en el que compraste sí esté autorizada la sesión, porque unos proyectos no la tienen. Entonces, lo primero, verificar que sí está autorizada. Lo segundo, accionar como nos dijo Lady. Sí, y también tener muy presente, o sea, la persona, yo siempre cuando los clientes me preguntan, la persona que vas a conseguir que te compre los derechos tiene que tener la cuota inicial ya, porque no es solo la cuota inicial que yo he dado en fiducia, sino que yo le voy a cobrar mi valorización, porque nadie compra huevos para vender huevos, o sea, mi dinero estuvo en fiducia 2 años, yo cómo no le voy a cobrar valorización. Entonces es como, pues cómo se da cuenta cuánto gana la valorización normal en sala de ventas, el apartamento está en un precio, yo se lo estoy vendiendo, no sé, 20 millones por debajo del precio, y esa persona no es que no siga ganando valorización, va a seguir ganando valorización. Claramente cuando el apartamento se escriture, los apartamentos siempre se están valorizando hasta el momento, o sea, hasta que se entreguen, y después siempre, o sea, no sé cuántos años después, pero se siguen valorizando. Entonces lo que hace esta persona es que ya ganó la valorización que necesitaba y que quería, y hace pues como negocio y vuelve a invertir en otro proyecto. Pero entonces, hice sesión de derecho, entonces la valorización se la llevó la otra persona. No, sigue, o sea, yo como compradora nueva también voy a ganar valorización, que es chévere que la gente también sepa eso. Sí, es un negocio. Yo cuando la gente tiene los recursos completos, o buscamos una sesión de derechos o una vivienda usada, y precisamente es un negocio. O sea, comprar vivienda también resulta siendo una inversión. ¿Qué se nos está quedando en el tintero acerca de sesión de derechos? Ay, yo creo que en este proceso hay tantas dudas y uno se enreda tanto, porque lo digo, o sea, uno se enreda. Yo ya he hecho varias sesiones de derecho, pero mi primer sesión de derecho hace como 7 años, yo también como, ay, me perdí. Como que, o sea, sí, que nos dejen en los comentarios las dudas, las inquietudes que tengan, porque esto es un tema que hay que hablar y volver a hablar e interiorizar, porque uno a la primera no la coge tan fácil, pero que nos dejen en los comentarios si la información sí quedó clara. Absoluto. Y recuerden que si quieren el resumen de esta mini clase, pueden escribir en los comentarios la palabra vivienda para que les llegue por interno en el Instagram y lo puedan descargar y lo puedan tener como bibliografía en algún momento que necesiten de todos estos recursos que les brindamos acá. Y recuerden, comprar vivienda en Colombia hay que hacerlo a lo bien.